Para hablar de la verdadera Navidad, para hablar de Navidad, es importante irnos a la Biblia, a la palabra de Dios, a la revelación de Dios. No a la tradición, no a las costumbres, no a lo que nos han enseñado, sino qué dice la palabra de Dios. Esa es nuestra fuente, nuestra regla de fe, práctica y conducta. Y hoy vamos entonces a ver cuál es el verdadero significado de la Navidad. Bueno, en sí la palabra Navidad significa, o natalicio de llamarlo, ¿verdad? O natividad. Hay algunas frases para definirlo, pero tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Y en el libro de Lucas, en el capítulo 2, vamos a encontrar la narración de esta historia, donde vamos a ir viendo algunas cosas muy interesantes, muy importantes, pero también nos van a llevar al punto principal de lo que queremos decir. ¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad? ¿Está conmigo? Así que vamos a caminar en esta historia. Imagínense que está en el superlibro, ¿verdad? Mis hijos les encanta ver el superlibro, ya se lo han visto todos, que a veces les pongo, no papá, eso ya me lo vi. Y a veces en el altar familiar cuento una historia, dicen, no, ese en el superlibro es diferente. Y digo, bueno, ¿qué mismo les enseño, no? Si ya se han visto todo. Pero es así como tenemos que instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Y cuando usted venga a la palabra de Dios, usted trasládese también a ese lugar, a esos tiempos, para entender qué fue lo que sucedió. Y estamos en Lucas capítulo 2, en el versículo 1, donde dice el doctor Lucas contando la historia. Él abre su historia diciendo que, ya que muchos han escrito, también a él le ha parecido importante escribirlo en orden, investigando con mucha diligencia. Y él habla en el contexto acerca del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, el anuncio del nacimiento de Jesús. Luego nos muestra el nacimiento del Bautista. Y en el capítulo 2 nos va a hablar acerca del nacimiento de Jesús. Y en el versículo 1 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Amén. En aquellos días se promulga este edicto, ¿verdad? Así como cuando acá nosotros dicen, bueno, estamos en estado de confinamiento, qué sé yo, o también vamos a hacer un censo, o cuando hay elecciones y todo el mundo tiene que ir a sufragar, ¿verdad? Acá dice que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. ¿Usted sabe quién fue Augusto César? Era el emperador romano, ¿verdad? En aquel entonces el imperio romano gobernaba sobre toda esta región, así como nosotros en el tiempo del Tahuantinsuyo, y luego llegaron los españoles y la Gran Colombia hasta la independencia. En aquel entonces ellos habían pasado por los asirios, por los babilónicos, los medos, los persas, los griegos, y ahora estaban bajo el imperio romano. ¿Quién era el emperador en Roma? Augusto César. Por eso Jesús dijo, denle al César que es de César, ¿verdad? Dice, el edicto era que todo el mundo fuese empadronado. Cuando dice todo el mundo, es una hipérbole, una exageración, pero también es una sinécdoque. Es por decir el todo por una parte, o una parte por el todo. Es entre una metonimia y una sinécdoque. Cuando dice todo el mundo, no se refiere incluso a los incas acá en América, que todavía no estaban descubiertos, ¿verdad? La expresión todo el mundo significa todos los que estaban bajo el imperio de Augusto César. ¿Amén? Eso hay que diferenciarlo en el dialecto, en el lenguaje figurado, entre una metonimia o una sinécdoque. Una parte por el todo, o todo por una parte. Acá estás dando el todo por una parte. Todo el mundo, todos los que estaban bajo el imperio romano. Amén. Vamos aprendiendo hermenéutica también. Número 2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Cada persona tenía que ir a su ciudad de origen para ser empadronado, ¿verdad? A mí cuando me toca sufragar, yo voy a Guayaquil. Todavía no me he hecho cambio de domicilio, ya que con ese pretexto visito a mi madre, pero tengo que ir a sufragar en Guayaquil. Acá todos tenían que ir a su ciudad de origen. Y dice en el versículo 4, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea,
a la ciudad de David, que se llama, ¿cómo se llama? Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, ¿no? Que habla de José. ¿Quién fue José? ¿Quién fue José? A ver. El padre putativo de Jesús. ¿Sabes qué es eso? La palabra Pepe viene de padre putativo o padre adoptivo. De ahí viene el término Pepe, padre putativo o padre adoptivo. Ese era José. Dice, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, ahí donde él vivía, por eso a Jesús le llamaban Jesús de Nazaret, a Judea. Cuando dice subió, es como cuando usted va de Guayaquil a Quito, por ejemplo, ¿no? Mi hermano que maneja la Panamericana dice, ya voy subiendo la cordillera, voy subiendo a Quito. Y dice, ¿cómo es eso que va por un ascensor? ¿Sí? Es una forma de expresarse que van a las alturas, ¿no? Van subiendo. Por eso subió de Galilea, que estaba al nivel del mar, ¿sí? A Judea, que estaba en el monte de Sion. Dice, a la ciudad de David, que se llama Belén o Bethlehem en hebreo, que significa casa de pan, ¿sí? Ahí fue donde nació David, hijo de Isaí, el rey David. Dice que José era de la casa y familia de David, es decir, José era descendiente directo del rey David. Y al ser descendiente directo del rey David, era el heredero de la promesa. ¿Cuál promesa? ¿Cuál pacto? El Señor le dijo a David que un descendiente suyo sería el futuro rey de Israel. Amén. Sería el Salvador, sería el Mesías. Así que todos los descendientes esperaban la venida de su descendiente, que sería el rey de Israel. Amén. Por eso es importante lo que está diciendo aquí. Por eso a Jesús le decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo que hijo de David si su papá se llamaba Pepe, verdad? José, porque era descendiente directo del rey David por José, ¿verdad? De la casa y familia de David. En el 5 dice, para ser empadronado ¿con quién iba? María. ¿Cuál María? María, la suya. Su madre me dice, ¿cuál María? María Mercedes, María la del barrio, Marimar, ¿sí? Miriam, ¿verdad? María. Pero es interesante el versículo 5, préstele atención. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aquí el Espíritu Santo pone una palabra clave, hermanos. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. ¿Por qué pone eso el Espíritu Santo? ¿Qué era una mujer desposada? ¿No? Ajá, comprometida. Eso significa lo que dice Mateo, que José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito, Jesús. Cuando dice que estaba desposada María con José, significa que aún no habían consumado el matrimonio. ¿Cómo se casaban los judíos en su cultura? Bueno, los papás arreglaban el encuentro, porque los papás elegían a las parejas en aquel entonces. El chico venía, golpeaba la puerta, si la chica abría, lo recibía con una mesa llena de frutas, pan, vino, y celebraban. Él ponía un anillo en su mano y quedaban desposados. Ahora él tenía que ir a cumplir con dos requisitos: tener una casa, ¿sí?, y tener un oficio. Esos eran los dos requisitos de un judío para casarse. Pídale el mismo requisito que quiera hacer su yerno: casa y oficio. No que quiere venir a vivir en la casa de uno y que uno lo mantenga, ¿verdad? El requisito era tener casa y oficio. ¿Cuál era el oficio de José? Carpintero. ¿Cómo le llamaban a Jesús? Hijo del carpintero. José, mientras esperaba, también a veces se desposaban a partir de los 12 años y esperaban a que ella tenga ya su madurez física, 16, 15 años. Entonces venía el novio y se la llevaba. Recuerden la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? Venía el novio, el esposo, a llevarse a la novia. La llevaba a un tálamo nupcial donde consumaban el matrimonio en el acto sexual. A partir de ahí se consideraban, ahora sí, marido y mujer. Antes de consumar el matrimonio,
él podía repudiarla y no casarse. Si encontraba algún defecto, algunas cosas, como el caso de José cuando estaba celoso y quiso abandonar a María, y el ángel le dijo: recibe a tu mujer. Es interesante lo que el Espíritu Santo dice aquí, que María estaba desposada con él y estaba encinta, para dar a entender que María y José aún no habían consumado el matrimonio, él aún no la había llevado a convivir con ella. Por eso María le dice al ángel: ¿cómo será eso si yo no conozco varón? Es decir, yo todavía no he tenido relaciones sexuales con mi esposo, ¿cómo es que voy a quedar embarazada? ¿Sí? En Mateo lo explica eso. Y luego pues María obedece al ángel, José obedece al ángel de recibir a María. Pero este detalle es muy importante en el versículo 5, que el Espíritu Santo lo inspiró, que María estaba desposada y ya estaba encinta, para dar a entender que no era de José, que con José todavía no habían consumado el matrimonio. Amén. Enséñele eso a sus hijas, que mientras no salen del altar no deben consumar el matrimonio. Amén. Ahora primero la torta y luego el recreo, ¿verdad? Tenemos que enseñar a nuestros hijos que eso es pecado, que eso es fornicación y adulterio. Sigamos entonces. Versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Qué querrá decir alumbramiento? Iba a prender un foco, ¿no? ¿Ah? Iba a dar a luz, ¿verdad? ¿Cómo decimos, dicen los doctores? Iba a parir, ¿sí? Iba a dar a luz. Versículo 7. Y dio a luz a su hijo, ¿cómo dice? Primogénito, ¿verdad? Primogénito. ¿Qué querrá decir primogénito? El primero en nacer. Mire, no dice a su hijo unigénito, que es el único. Dice primogénito, que es el primero. Eso significa que después tuvo más hijos. Amén. Cuidado con esas doctrinas de que María siempre virgen. Aún si no hubiera tenido más hijos, ella tuvo un parto natural, normal, y eso ya rompió su virginidad, su himen, abrió su matriz. Es más, todo varón que abría la matriz era llamado santo al Señor. Así que al abrir la matriz, ¿sigue o no sigue siendo virgen? Ya no. Amén. Pero cuando dice su hijo primogénito, la Escritura enseña que tuvo más hijos y hasta menciona sus nombres. Amén. Ahí está, ¿verdad? Estaba Santiago, llamado Jacobo, estaba José, había un Judas, había un Simón y varias hermanas, dice la Escritura. Amén. Entonces dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en, ¿qué dice? ¿Qué marca de pañales era? A ver. Pompis, Hallis, ¿qué marca era? A ver. ¿A qué pañales se refiere? Acuérdese de la abuelita con esos prendedores con cabeza de osito, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? Esos perdiles grandotes, ¿no? Que cuando la abuelita estaba enojada, lo pinchaba al bebé, ¿verdad? Los pañales eran retazos de telas que usaban en aquel entonces, ¿verdad? No eran los desechables que usamos ahora. ¿Qué más dice? Y lo acostó en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Es un lugar para dar de comer a los animales. Eso es un pesebre. Amén. Un pesebre, hoy llamaríamos, es una tinaja, en el campo dicen batea, un lugar grande. Por lo general en aquel entonces era de piedra, ¿sí? No como ahora hacen de madera, de plástico. Y ahí ponían la comida, el forraje, el heno, como usted lo quiera llamar, y los animales comían. No es lo mismo un abrevadero donde ponían agua para que ellas beban. Era un pesebre. Amén. Allí recostó ella a Jesús. ¿Por qué dice? Porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué querrá decir que no había lugar para ellos en el mesón? Tenían el pavo, el relleno en el mesón, y por eso estaban las ollas, los platos en el mesón, y no había espacio en el mesón. ¿Qué dice usted? ¿Qué era un mesón? Hoy podríamos llamar un hotel o un hostal, ¿sí? Bueno, hay lugares donde hostal es cosa mala, ¿verdad? ¿Sí? Un hotel, un hostal, un lugar de hospedaje. Por eso el mesonero era el que atendía en el mesón, un lugar para turistas. Recuerden que venían de todas partes para empadronarse, así que venían de todos los lugares a su ciudad de origen, así que eso estaba lleno, ¿sí? Más o menos como cuando
hay una fiesta en un pueblo, ¿verdad? Y la gente va de todas partes y eso está, que no hay lugar donde quedarse. Por eso ellos, al no encontrar un lugar en el mesón, es decir, en un lugar de hospedaje, le ofrecen ese lugar donde estaba el pesebre, y es ahí donde nace el Señor, y es ahí donde ella envuelve en pañales al niño y lo recuesta en ese mesón. Amén. Así que qué importante entender lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Dio a luz a su hijo primogénito, versículo 7, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto que está sucediendo aquí tiene mucho significado, porque ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Qué más? ¿Qué otro título? Ve los que vienen los jueves a estudiar los títulos de Jesús. Rey de reyes, Señor de señores, el soberano, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Amén. Tomó forma de siervo, de sirviente, de esclavo, aunque él nunca fue esclavo. Tomó forma. ¿Eso qué significa, hermanos? Miren la humillación, pero también la humildad de Cristo. Amén. Por eso dice que Él se humilló a sí mismo. ¿Dónde nacen los príncipes? En cunas de oro. ¿Dónde nació el Rey de Reyes? En un lugar donde comían los animales. Pero no es solamente el significado de humildad esto, sino también cuando Juan el Bautista ve a Jesús, ¿cómo lo llamó? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y dónde nacen los corderos? En los pesebres. Amén. Así que Jesús simbólicamente, aparte de la humildad, la sencillez que tuvo que nacer el Rey de Gloria, estaba naciendo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la historia que los pastores cuidaban las ovejas de los sacerdotes y ellos tenían que seleccionar, cuando parían las ovejas, a los mejores corderos, los que eran sin mancha, sin ninguna falla, los tomaban, los separaban, porque iban a ser los que iban a utilizar los sacerdotes para el sacrificio, en especial en la Pascua. Amén. Así que los pastores eran quienes certificaban, quienes calificaban si ese cordero era idóneo para los sacrificios. De tal manera que él nace en un pesebre. ¿Y quiénes son los primeros que llegan a certificar que él era el idóneo, el propicio? ¿Sí? Para que se despierte, gracias. Eran los pastores. Los pastores certificaban, calificaban al cordero si realmente era propicio, era idóneo para los sacrificios. Por lo tanto, no es, por decir así, un accidente de que los primeros en visitarlo sean pastores. Miren lo que dice a partir del versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. En esa región, en Belén, casa de pan, habían pastores. Hablando pastores de ovejas, no pastores de la iglesia, por si acaso. Todavía no se utilizaba ese término. Había pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche. La noche tenía 4 vigilias, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Y ellos estaban ahí velando y guardaban, dice, sobre el rebaño. Eso significa que era época de calor y dormían a la intemperie. En época de frío guardaban a las ovejas o corderos en cuevas, en cavernas, y como explicábamos la otra vez, no usaban puertas porque se asfixiaban. Ellos eran la puerta, ellos dormían a la entrada para proteger el rebaño. Eso significa que cuando Jesús nace era en época de calor. ¿Por qué ponen nieve y Santa Claus y las campanitas y el sonidito con la nieve ahí?
Eso no es bíblico. Jesús no nace en esa época de frío, sino en época de calor. Y la época de calor en Israel es desde mayo hasta octubre. Así que ese sería el rango de la fecha en que Él nació. Amén. No es en época de frío, como lo hace el paganismo. Pero no vamos a hablar sobre eso. Ya hablamos sobre eso el año pasado. Puede volver a escuchar el mensaje, ¿no? Y cuando ellos están cuidando el rebaño ahí a la intemperie de fieras y también de ladrones, dice el versículo 9: he aquí se les presentó, ¿quién dice? ¿Está conmigo? Un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, ¿qué les dijo el ángel? No temáis. Dígale que está a su lado, no temas. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Sí? Ustedes no teman, le dice. Ellos al ver la gloria del Señor, el resplandor que parecía un sol ahí que brilló toda la noche, se asustaron. ¿Quién no se asustaría, verdad? Está caminando de noche y una luz así, ¿verdad? El apóstol Pablo que va a estar ciego con ese resplandor poderoso. No teman, les doy nuevas de gran gozo. La palabra evangelio significa buena nueva. Y era cuando había una guerra, venía el mensajero y decía: traigo buenas nuevas, hemos ganado la batalla, ¿verdad? Cuando nacía un niño, venía la partera más chismosa y decía: traigo buenas nuevas, es varón, nació varón. Esas buenas nuevas es la palabra evangelio, ¿sí? Y él dice: traigo el evangelio, traigo buenas nuevas de gran gozo. Entonces el evangelio no es aburrido, amén. Es buena noticia de gran gozo. Por eso los cristianos no somos aburridos. ¿Cuántos dicen amén? ¿O sí hay aburridos por ahí? No, porque tiene el gozo de la salvación en su corazón. Amén. Ya no necesita que baile, discoteca, que chupa, no, porque tiene en su interior, dice que hay un río que brota para vida eterna. Amén. Les traigo nuevas de gran gozo, esa buena nueva, que será para todo el pueblo. ¿Qué dice el versículo 11? Ajá. El versículo 11 nos muestra el verdadero significado de la Navidad. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Cómo se llamaba la ciudad de David? Belén, casa de pan. Ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. La palabra Cristo viene del griego Christos, que es una traducción del hebreo Mashiach, que significa ungido, el ungido de Dios. ¿Se acuerdan cuando David dijo a Saúl: no tocaré al ungido del Señor, verdad? Porque había sido ungido como rey. Pues acá cuando dice que Él es el Mesías o el Cristo, está diciendo Él es el ungido de Dios para ser, ¿qué cosa? El Señor. La palabra Señor significa el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Rey no solo de Israel, sino de todo el universo. Amén. El Señor, el Adonai, decían los judíos. El Kyrios, decían los griegos. El Dominus, decían en latín, ¿no? El Señor, el que venía a gobernar, el que venía a reinar. Ese es el que ha nacido. Entonces, ¿quién estaba naciendo? No era cualquier persona. Era el que Dios había ungido para ser Señor de señores. ¿Cuánto de un aplauso a Jesucristo? Aleluya. Jesús el ungido, el Señor. ¿Sabe? Los judíos solo llamaban Señor a Dios. Entonces, ¿quién es Jesús? Y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando dice el Mashiach, el Adonai, ellos están diciendo Dios. Por eso Isaías dijo: será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, ¿quién estaba naciendo ahí? Dios hecho hombre, Dios hecho carne, el Dios encarnado.
Por eso dice, ha nacido un Salvador que es Cristo, o el Mesías, el ungido, el Señor. Ellos llamaban el Señor a Dios. Entonces está diciendo, es Dios el que ha nacido, el que ha tomado forma o ropaje humano. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Y Dios es eterno. Él no fue creado, solo fue encarnado. Muchos dicen que Jesús fue creado. Los testigos de Jehová dicen que el arcángel Miguel se hizo hombre y vino a morir por nosotros. No, es Dios hecho hombre. Es importante que usted entienda eso. Entonces, en el versículo 11 nos muestra el verdadero significado de la Navidad. Son nuevas de gran gozo de que ha nacido un Salvador. Amén. Que es Cristo el Señor. Y luego les da las señales que ellos tenían para certificar que Él era el Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento decían que no sea cojo, que no tenga manchas, que no tenga defectos. Acá le va a dar una señal a ellos del verdadero Cordero de Dios. En el versículo 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Como iban a reconocer los pastores y a certificar que ese era el Cordero para la Pascua, lo iban a encontrar envuelto en pañales, acostado no en una cuna de oro, aunque era Dios, era el Rey, sino en un pesebre. Y dice, repentinamente apareció un ángel, con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Amén. ¿Qué decían las huestes celestiales? ¿Qué decían? ¿Está conmigo el 14? Dígalo fuerte. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? La presencia de Dios en la tierra traía paz y buena voluntad para con los hombres. Eso es lo que significa cuando Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 15 dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos del cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Ellos no atribuyen al ángel sino a Dios, que el Señor nos ha manifestado. Dice el 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron, ¿a quién dicen? A María y a José y al niño acostado en el pesebre, tal como los ángeles les habían revelado. Amén. Dice también, y al verlo, el 17, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. ¿Certificaron o no certificaron al Cordero de Dios? Amén. ¿Cuál era la señal? Iba a estar acostado en un pesebre. Amén. Entonces, hermanos, se cumple literalmente. Los pastores que cuidaban los rebaños de los sacerdotes eran los encargados de certificar al cordero que iba a ser sacrificado en la Pascua y en todos los sacrificios que hacían en el templo. Y cuando nace el Cordero de Dios, el Señor envía a través de ángeles para que manden a los pastores a certificar que el que había nacido en ese pesebre era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Estamos aquí, hermanos? Eso no es coincidencia. Eso no fue un accidente, eso no fue algo que pasó al azar. Eso fue el plan de Dios, hecho desde antes de la fundación del mundo. Denle otro aplauso al Señor, aleluya. Era el plan de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice, y todo esto es conforme a las Escrituras, que Jesús nació conforme a las Escrituras, y que fue crucificado, y que murió y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Todo eso estaba escrito. Y Dios envía a los pastores de los rebaños
a certificar que había nacido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces, no era coincidencia, no por algo o por gusto está esto aquí. El Espíritu Santo lo puso con ese propósito. Dice el 19: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. La revelación que Dios le dio a los pastores a través de los ángeles fue lo que les permitió a ellos conocer a Jesucristo y certificar que Él era el verdadero Cordero de Dios. Así también nosotros, la revelación de las Escrituras, de la palabra de Dios, es la que nos lleva a nosotros a conocer y a creer en Jesucristo, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que Él es el único Salvador. Amén. Es a través de la revelación de Dios, que es su palabra. Y es una revelación que no puede ser ni quitada ni añadida. Usted no le puede añadir nuevas revelaciones a la Escritura. Así que cuidado con esos que dicen: yo soy apóstol, yo soy profeta, Dios me reveló tal cosa. Tenga cuidado con eso. Amén. Fue la revelación que recibieron de Dios que se cumplió tal como ellos lo habían oído, como dice aquí. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Todo lo que Dios revela se cumple al pie de la letra. Amén. Muy pronto se cumplirá al pie de la letra todo lo que se está cumpliendo en todo lo que Dios nos ha revelado. El tiempo será cortado, la ciencia aumentará en gran manera, muchos correrán de aquí para allá, habrán guerras, rumores de guerra, se levantará nación contra nación. Todo eso ya lo estamos viendo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, todo lo que está en la revelación de Dios se está cumpliendo. Y muy pronto se cumplirá cuando dice que Cristo vendrá a arrebatar a la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos arrebatados. Y un día estaremos gozosos en el cielo, así como aquellos pastores, viendo que todo lo que Dios prometió se cumple. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a prepararles un lugar, no un pesebre, sino un lugar maravilloso para todos los que hemos creído en Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Es interesante el versículo 20, porque los pastores, cuando ya parían las ovejas y ya seleccionaban a los corderos, después de eso ellos hacían fiesta con sus flautas, con sus címbalos y comida, y hacían fiesta porque ya habían nacido los corderos que iban a ser sacrificados en el templo. Y ellos, después de certificar al Cordero de Dios, ¿sí?, vuelven glorificando y alabando a Dios por todas estas cosas. Qué maravilloso, se cumple todo a la perfección, el plan de Dios. Amén. Pero quiero concluir nuevamente con el versículo más importante de lo que estamos diciendo, el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Amén. La Navidad son nuevas de gran gozo para todo el mundo, de que ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando dice: os ha nacido un Salvador, hermanos, ese es el verdadero significado de la Navidad. Dios envió al mundo un Salvador. Y eso es lo importante de este mensaje. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Y la Biblia lo dice: porque todos somos pecadores, porque no hay justo ni siquiera uno, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. La humanidad dice que estaba bajo la potestad de Satanás, en las tinieblas. Así está el mundo sin Dios, así está el mundo sin Jesucristo. Dice que estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. ¿Cuál era la condición del ser humano sin Jesucristo? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, y estábamos ya condenados.
Esa era la condición de la humanidad y es aún de aquellos que aún no reciben el regalo de Dios, que es el Salvador Jesucristo. Por eso dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos lo alaban? Amén. Entonces la Navidad no es ropa nueva. La Navidad no es el mejor regalo, un iPhone de la última generación, no. No es la bicicleta, la Navidad es Cristo. El regalo es un Salvador. Todos necesitamos a ese Salvador. Sin Jesucristo estamos perdidos. Eso dice Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado. Como dice Romanos 5:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La Navidad es que usted necesita ser salvo, usted necesita salvación y Dios nos regala un Salvador. No son juguetes, amén. No son burritos y pastores y pesebre y luces. Es la persona de Jesucristo. Es lo que dice Hechos 4:12, ¿sí se lo saben? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo, no hay otra autoridad, significa, dado al ser humano en que podamos ser salvos. El hombre, en sus propios medios, por sus propios méritos, es imposible que alcance la salvación. Aún nuestras propias justicias, dice la Biblia, son como trapos de inmundicia delante de Dios. La religión no nos alcanza, no nos sirve. Jesús le dijo a un rabino, tienes que nacer de nuevo, porque su religión no le servía. El apóstol Pablo dice, he tomado por estiércol mi religión, porque no sirve para salvar. Es imposible, dice que el hombre no puede ser justificado delante de Dios por guardar la ley. Entonces, ¿cómo podemos salvarnos? Jesús dijo, para el hombre esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Cómo hizo posible? Aleluya. ¿Cómo hizo posible Dios la salvación del hombre? Enviando al Salvador, enviando a su Hijo. De nada sirve que usted reciba ropa nueva, los mejores regalos, coma harto pavo, si no ha recibido al Salvador. Amén. Es imposible celebrar la verdadera Navidad si usted no recibe al Salvador. Es más, Navidad no es el 24 ni el 25 de diciembre. Navidad es el día que usted abre su corazón a Jesucristo, porque usted nace de nuevo, pasa de muerte a vida. Jesús ya no nace en un pesebre, sino nace en el trono de su corazón. Amén. Esa es la verdadera Navidad, el nuevo nacimiento, el natalicio. El momento que usted recibe al Salvador, el regalo de Dios, y usted pasa de muerte a vida, que esa es la Navidad para usted. Entonces la verdadera Navidad es que Dios envió a un Salvador. Alguien dijo que toda la Biblia se puede traducir en Juan 3:16. De tal manera ha amado Dios a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cuando dice no se pierda, significa no sea destituido de la gloria de Dios por siempre, no sufra la segunda muerte o segunda separación, a estar en ese lago de fuego por toda la eternidad, separado de Dios. Dios no quiere ese destino para el ser humano, y por eso envió a su propio Hijo a morir por nosotros. Amados hermanos, la Navidad no ha sido ropa nueva, regalos, arreglos, fiesta, comida, pavo. La Navidad es Dios envió al Salvador a este mundo para rescatarnos de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y de la potestad de Satanás a Dios. La verdadera Navidad es que Dios nos dio un regalo maravilloso, su Hijo Jesucristo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Amén. No dice una salvadora,
María, Madre nuestra y mediadora nuestra. No dice eso. Hasta los mismos católicos están ahora peleando que María no es mediadora ni corredentora. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. A Él sea la honra y la gloria. Solo Cristo salva, solo en Él hay salvación. Los testigos de Jehová aman al Padre, pero creen que el Hijo es un ser creado semejante a Satanás, un Dios con D minúscula. Y Jesús dijo que el que no honra al Hijo, no honra al Padre. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Usted no puede acercarse a Dios sin Jesucristo. Solo su sangre preciosa nos limpia de todo pecado y nos da libre acceso al trono de la gracia. Amén. Espero que usted ahora tenga un concepto más claro de la verdadera Navidad. La Navidad significa que Dios envió al mundo un gordo con gorra roja que dice jo, 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 jo. Mentira del diablo. Cristo Jesús, el Salvador. Y Él dice que Él no comparte su gloria con nadie. Así que saque a ese gordo rojo, que el rojo representa al mismo Satanás, y dele la gloria solo a Jesucristo. Saque el paganismo de su corazón y que solo Cristo reine como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Navidad es que Dios envió al mundo un Salvador para salvarnos de nuestros pecados, de la condenación, de la muerte eterna. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre, porque un día los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos arrebatados. Dios envió al mundo un Salvador. ¿Cuántos ya han recibido regalos en estas fechas? Yo ya recibí por mi cumpleaños. Pero ¿de qué sirve? Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre que gane el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué le sirve el iPhone de última generación? ¿De qué le sirven todas esas cosas si no tiene a Jesucristo? ¿De qué le sirve que esta Navidad hasta suba de peso si no tiene a Jesucristo? Podrá haber sido los mejores regalos, pero si no recibió al Salvador en su corazón, usted sigue en las tinieblas, usted sigue desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. ¿Cuántos han recibido ya al Salvador? Amén. Gloria a Dios. Si alguien aún no ha recibido al Salvador, hoy puede ser tu Navidad. Hoy recibe a Jesús en tu corazón. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Y Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que ahora seamos llamados hijos de Dios. Ese es el amor de Dios por cada uno de nosotros. De tal manera amó Dios a la humanidad que ha dado, ese es el regalo, a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vamos a orar, le invito a ponerse sobre sus pies. Y si usted ya tiene el regalo de Dios, el regalo de Navidad de Dios para la humanidad, que es Jesucristo, el Señor te dice esta mañana, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sé fiel al Señor, mantente fiel al Señor, no a las tradiciones, no al paganismo, no a las costumbres, al Salvador, al regalo de Dios que es Jesucristo. Pero si alguien aún no ha recibido ese regalo, tal vez todos los años nunca te ha faltado regalos, pero aún no has recibido el regalo que Dios, el Padre, te da, te ha enviado, que es Jesús. Yo le invito ahí donde usted está a inclinar su rostro y orar conmigo. Y dígale esta mañana, Señor Jesús, yo quiero que tú entres en mi corazón.
Ya no quiero que nazcas en un pesebre frío y maloliente. Yo quiero que hoy nazcas en mi corazón. Aunque no haya lugar en el mesón de este mundo, hay un lugar para ti aquí en mi corazón. Dígale: Señor, hoy he entendido lo que es la verdadera Navidad. Que Dios envió al mundo un Salvador, que es Cristo, el Mesías, el Señor. Dígale esta mañana: Señor Jesucristo, yo reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Y te invito a entrar en mi corazón como mi único y suficiente Señor y Salvador. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo y anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias por tomar mi lugar en esa cruz. Tú viniste como Salvador, pero viniste a morir por mí en esa cruz, a tomar mi lugar. Por fe en tu palabra, por fe en tu nombre, yo recibo tu perdón, yo recibo tu salvación. Me declaro un hijo, una hija de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.